Seguramente te estás preguntando esta semana qué es lo que ha ocurrido con la compañía de Alphabet o más conocida como Google. En este vídeo te voy a aclarar toda la incertidumbre que hay alrededor de esta compañía, por supuesto todas las noticias de las que se está hablando de la compañía, los potenciales riesgos y también si es o no una oportunidad de inversión. En este caso lo que voy a hacer es irme aquí al buscador del propio Google y puedes ver que realmente con la noticia de Google vende Chrome, realmente digamos que por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos básicamente están obligando a que Google, por posibles, digamos, competencias monopolísticas, tengan que vender Chrome e incluso también se plantea que pongan ciertas restricciones al sistema operativo de Android. Aquí, por supuesto, puedes ver un montón de noticias que cada cual, digamos que en este caso, pues tiene o da u ofrece su propia opinión, pero yo he seleccionado dos noticias que considero interesantes, como es la primera, que Alphabet ingresaría casi 19.000 millones con la venta de Chrome que pretende la justicia de los Estados Unidos. Aquí obviamente hay dos puntos importantes, como la segregación en tela de juicio podría reducir el poder comercial del rey de los buscadores. Claramente el buscador de Google es el más potente dentro del sector y la audiencia del caso se espera para el mes de abril y el veredicto llegará en agosto de 2025. Esto ya nos está anticipando que toda esta incertidumbre no se va a resolver hasta agosto de 2025, lo que quiere decir que posiblemente de aquí hasta esa fecha podamos ver todavía más incertidumbre, lo que quiere decir mayor volatilidad en la cotización de esta empresa. Si bajamos un poquito más, obviamente esta noticia se sacó antes del comunicado, pero lo interesante es que ya se estaba hablando de la posibilidad de la segregación de Google o de, en este caso, Google Chrome, que podría reportar a la multinacional estadounidense alrededor de 20.000 millones de dólares, que serían unos 18.900 millones de euros. Si seguimos bajando un poquito más, vemos que aquí también nos explican, y ya lo hemos visto en el canal, donde realmente el buscador de Google Chrome en concreto más o menos tiene una cuota de mercado del 64% y además todo Google entera pues tiene aproximadamente el 90% de la cuota de mercado. Esto aparentemente puede parecer que es prácticas monopolísticas debido al gran volumen o la gran capacidad de cuota de mercado que tiene este buscador, pero digamos que en este vídeo te voy a aclarar ciertas cosas por las cuales creo que muchos inversores están equivocándose a la hora de analizar esta posible operación y cómo puede terminar solventándose de cara al futuro. Entonces aquí por supuesto tienes que entender que hay muchos buscadores y que nosotros como buscadores, como usuarios normales, normalmente lo que hacemos no es pagar por utilizar el buscador, sino que la compañía o distintas compañías, distintos buscadores, pues obviamente monetizan esas búsquedas de otra manera, ya sea por publicidad, ya sea por ejemplo por marketing, ya sea por ejemplo por ventas de productos y por otra serie de cosas que son como ventas indirectas, pero en ningún momento por los buscadores estamos pagando. Una cosa que sí que me gustaría que sepas es que realmente la cuota de mercado es amplia, aunque realmente principalmente el dominio lo tiene Google, pero aquí quiero hacer un breve inciso. No es precisamente porque sea por prácticas monopolísticas y de hecho los departamentos de justicia, los políticos, etcétera, etcétera, siempre buscan justificaciones para multar a este tipo de compañías y obviamente recaudar más fondos con la excusa de prácticas monopolísticas. Pero como te digo, y esto si te gusta que hable de este tema en el canal, podría hablar en un vídeo más extenso, realmente los políticos tienen otras intenciones, como es en este caso pues utilizar esas excusas para recaudar más fondos cuando en realidad son los políticos los únicos que pueden crear monopolios. En este caso aquí te voy a enseñar una cosa muy sencilla, como es que cuál es el mayor o las mayores búsquedas en otro buscador como puede ser por ejemplo Bing, y fíjate que lo curioso es que la palabra clave más buscada en el buscador de Bing, es decir en el de Microsoft, y también ocurre lo mismo en el de Safari, es decir en el sistema operativo de iOS, es decir, la gente de Apple, los usuarios de Apple también buscan curiosamente Google. Esto quiere decir que son los propios usuarios que libremente quieren utilizar el buscador de Google. Aquí
tienes que entender cómo funciona realmente el buscador de no solo Google, sino de Bing, de Safari o del que sea. Un motor de búsqueda, sea cual sea, digamos que para que pueda ser lo más eficiente posible, tiene que resolver la intención de búsqueda del usuario. Es decir, que si el usuario, como podemos ser tú, yo o cualquiera, está buscando en un buscador cualquier cosa, no se trata solo de mostrarle cosas que tengan relación con lo que estás buscando, sino que también digamos que la respuesta que estés buscando tenga más sentido para la persona, es decir, de forma personalizada, obtengas una respuesta que tenga que ver más con lo que tú estás buscando específicamente. Si yo, por ejemplo, soy un usuario que está buscando distintas cosas, por ejemplo, para hacer deporte y normalmente yo no termino comprando, sino lo que termino es informándome porque soy una persona que a lo mejor antes de comprar un producto me gusta informarme más, pues si yo, por ejemplo, busco algún producto para hacer deporte, ya sea, por ejemplo, un casco, ya sea, por ejemplo, un arnés, ya sea, por ejemplo, una bicicleta de montaña, lo que sea, obviamente si el motor de búsqueda responde mejor mi intención de búsqueda, es decir, me busca páginas de información porque yo lo que busco es información, pues obviamente yo estaré más satisfecho, mientras que para otro usuario que, por ejemplo, lo que quiere es una venta, lo que quiere a lo mejor es comparar distintos precios, distintas calidades de producto, etcétera, etcétera, pues la intención de búsqueda, aunque busquemos lo mismo, por ejemplo, bici de montaña, pues ese usuario quiere otra respuesta. Por tanto, como de forma personalizada, Google, si es verdad que resuelve mejor la intención de búsqueda, obviamente todo el mundo de manera natural, de manera orgánica y también incluso de manera voluntaria y libre, lo que hacen es escoger el motor de búsqueda de Google porque saben que la intención de búsqueda se las responde mejor Google. También es verdad que aquí, digamos que en distintas noticias han salido pues problemas o justificaciones en las que Google, supuestamente por estar pagando a distintas empresas para que Google Chrome o cualquier otro buscador de Google esté, en este caso, como el buscador predefinido o digamos el que esté en el sistema operativo desde el inicio, pues obviamente eso sirve como justificación para que sea, digamos, un uso forzoso, entre comillas, para los usuarios. Pero aquí te tengo que recordar otra cosa, tanto en móvil como en ordenador, cualquier persona es libre de instalar el sistema operativo que quiera, el buscador que quiera, las aplicaciones que quiera, y aquí obviamente no existe monopolio. Es decir, cada persona libremente escoge buscar la información desde el buscador que quiera, y obviamente esto es una clara excusa del Departamento de Justicia y en general de ciertos políticos de ciertos países para atacar este tipo de empresas. Lo estamos viendo con Google, lo hemos visto con Meta, lo hemos visto con Microsoft. Es decir, cualquier excusa es válida como supuestas causas monopolísticas cuando en realidad, si miras el mercado, la cuota de mercado está abierto. En este caso, pues hay un libre mercado, una libre competencia donde todo el mundo, cada usuario, de manera libre y voluntaria escoge el buscador. Otra cosa, obviamente, sería de forma diferente que se le cobrara a los usuarios por utilizar, en este caso, el buscador, y que se pusiera de forma obligatoria, es decir, que Google pagara para que su buscador saliera como sistema o como buscador predefinido y luego digamos que se obligara a todos los usuarios a que pagaran por utilizar ese buscador, cosa que ese no es el caso. Por tanto, esta es la realidad y sin embargo vemos noticias, como te decía, de que el Ministerio de Justicia pues exige vender Google Chrome y también pasa exactamente lo mismo. Aquí vemos otra noticia diferente donde también nos comentan que Estados Unidos busca la venta de Google Chrome y Android también. Así afectaría a los usuarios, desarrolladores y fabricantes, porque no solo tenemos que pensar que realmente esto afectaría a la compañía, sino es que también afectaría a usuarios, a empresas pequeñas que al final son anunciantes y también medianas y grandes. Y todo eso afectaría a las ventas de todas esas compañías, afectaría a los usuarios, porque si los usuarios de forma libre y voluntaria quieren hacer búsquedas a través del buscador de Chrome,
o a través del buscador, el que sea, pues obviamente ellos lo escogen y no les supone un coste adicional. Simplemente cambian de aplicación, cambian de buscador y escogen el que quieren. Y como puedes ver, y aquí queda demostrado, obviamente si el buscador de uno de los competidores principales que también ha implementado inteligencia artificial, como puede ser el sistema de Bing de Microsoft, el buscador de Bing de Microsoft con inteligencia artificial que estaba mucho más avanzado y que ya ves que aún así la palabra clave más buscada es Google, es decir, según los usuarios entran en Bing, se quiere largar a Google para buscar desde Google. Ya te está diciendo que realmente el sistema de Bing no responde correctamente a la intención del usuario de búsqueda. Y al mismo tiempo esto también sucede con Safari y con otros buscadores como puede ser Yahoo, como puede ser Internet Explorer, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí estamos viendo que una cosa diferente es lo que te dicen, en este caso el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos, pero que puede ser de cualquier otro país, de prácticas monopolísticas, y otra cosa diferente es la realidad. Y la realidad es que no existe monopolio, porque solamente el monopolio puede existir si lo permite el Estado. Si no, en un mercado libre, en una libre competencia, es imposible que exista monopolio, porque cualquiera puede entrar a competir y quitarle cuota de mercado a esa empresa supuesta que tiene ventajas competitivas. Por tanto, esto es importante entenderlo, pero si seguimos indagando un poquito más, y como te decía, volvemos a la noticia, aquí pues obviamente puede afectar a usuarios, desarrolladores, fabricantes, y si bajamos un poquito más, fíjate que vamos a leer un poquito más sobre la noticia porque esto sí está más actualizada a 22 de noviembre. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha emitido una propuesta de sentencia en la que solicita formalmente a Google que venda su navegador web Chrome de cara a restablecer la competencia en el mercado de búsqueda de línea. Aquí fíjate que nos nombran una cosa que es restablecer la competencia, pero realmente la competencia ya existe. Y como te digo, los usuarios de forma voluntaria eligen los buscadores de Google. Puede ser Google Chrome, puede ser Google a secas, puede ser cualquiera de los que tiene Google. Pero si seguimos leyendo, lo que también se puede extender al sistema operativo Android. Sin embargo, esta decisión conllevaría diversas consecuencias para los usuarios finales, fabricantes de dispositivos y desarrolladores. ¿Por qué? Porque obviamente esto, digamos que afectaría más negativamente que positivamente a todos los usuarios, desarrolladores, empresas, etcétera, etcétera. Y también, tal y como ha comentado o tal y como ha hablado las personas encargadas dentro del departamento de Google, pues lo que han comunicado es que obviamente esta decisión, en caso de tener que vender Google Chrome, pues podría ser más perjudicial tanto para usuarios como para esas empresas. Al mismo tiempo también tienes que entender otra cosa: si se vende Google Chrome, y esto lo ha explicado la compañía, Google Chrome de por sí no genera nada. El tema no es lo que genera Google Chrome, sino lo que se consigue en paralelo. Es decir, gracias al buscador, digamos que luego Google puede canalizar unos mayores ingresos por varias vías. En primer lugar, porque resuelve mejor la intención del usuario. En segundo lugar, porque mejora la tasa de ROIC para los anunciantes. Es decir, si consigue tener datos del usuario de cuál es su intención de búsqueda y al mismo tiempo conecta mejor lo que quiere buscar el usuario con lo que pretende vender el anunciante y obviamente encaja mejor, pues esa intención de búsqueda hace que encuentre una respuesta en esos anuncios y por tanto se traduzca en un mayor beneficio para todos los anunciantes, que al final los anunciantes son pequeñas, medianas y también grandes empresas, lo que obviamente ayuda también a la economía en general. Por eso precisamente aquí, lejos de ser negativo, es positivo lo que aporta el buscador de Chrome y no es un monopolio. Pero sin embargo, como te digo, aquí se trata no de lo que sea bueno para los usuarios ni para las personas, sino lo que sea bueno de cara a la galería política. Pues en este caso, si seguimos leyendo, fíjate que esta sentencia se enmarca en el juicio antimonopolio de Estados Unidos que mantiene contra Google desde septiembre del año pasado, en el que las autoridades acusan a la compañía del grupo Alphabet de perjudicar la competencia por pagar millones de dólares
$100 para ser el motor de búsqueda por defecto. Esto no tiene ningún sentido. Además, aquí lo ponen que es para webs y móviles. Si yo como empresa pago a distintas empresas, es decir, estoy dándoles beneficios para esas empresas, estoy contribuyendo con su crecimiento a cambio de que mi buscador salga como simplemente el sistema preestablecido, pero no hay restricciones para que sea el único que puedas usar. Repito, si cada usuario con el móvil le viene Google y no lo quiere, por ejemplo, le viene Google Chrome y quiere utilizar Bing, puede desinstalar Google Chrome y puede instalar Bing o también Internet Explorer o cualquier otro que quiera. Y bueno, en el caso de, por ejemplo, Apple, que tiene un sistema operativo cerrado y tiene Safari, ahí fíjate que sí tendría un poco más de sentido quizás hablar de monopolio, precisamente porque es su propio sistema operativo y su propio buscador, pero aún así te permite instalar Google y otro tipo de buscadores, lo que tampoco hay ningún problema. Y todo esto, como ves, al final es más una excusa que en realidad intentar ayudar a usuarios, ciudadanos, etcétera, etcétera. Si seguimos leyendo un poquito más, vemos que como resultado, en agosto de este año, es decir, recientemente, hasta hace nada, el Tribunal Federal estadounidense dictaminó que la compañía incumple las leyes antimonopolio con el buscador tras constatar que controla aproximadamente el 90% del mercado de búsquedas de Internet, que, como ya te he explicado, no es por monopolio. Si tú solamente te quedas con esta noticia o con este titular de que el 90% de las intenciones de búsqueda de los usuarios o del mercado de búsquedas la tiene Google, pues todo el mundo podría pensar que esto es un monopolio. Pero es que no se trata de tener más porcentaje de cuota de mercado, sino realmente si hay o no una libre competencia. Si, por ejemplo, en cualquier sector, en cualquier mercado, digamos que existe libre mercado, pero, y te lo voy a poner exagerado, todos y cada uno de, o todas y cada una de las personas, empresas, etcétera, etcétera, demandan un único motor de búsqueda, es decir, el 100% se va a ese motor de búsqueda, no hay monopolio. Simplemente todo el mundo está eligiendo irse a ese motor de búsqueda. O, en este caso, en vez de motor de búsqueda, sea lo que sea, cualquier producto o servicio, si hay una libre competencia, pero el que mejor ofrece a un mejor precio es uno en concreto, en este caso los buscadores de Google son gratuitos y encima resuelven mejor la intención de búsqueda, la pregunta es, ¿por qué yo como usuario me voy a ir a otra cosa? No tiene ningún sentido. Precisamente es por esto por lo que te digo que cuando leemos noticias debemos de pensar no solo en la noticia que estamos leyendo, sino también lo que hay detrás y las intenciones políticas o las intenciones de estos departamentos de justicia, etcétera, etcétera, que tienen. Y es, obviamente, sacar o poder multar o poder, entre comillas, decir que están luchando con el monopolio cuando ellos son los únicos que crean monopolios. Pero si seguimos leyendo, aquí además dice, ahora el Departamento de Justicia ha planteado formalmente la división de Google solicitando que se desprenda del navegador web Google Chrome e imponiendo algunas restricciones de Android. Aquí es donde va a entrar mi opinión. Si se vende Google Chrome, es decir, ese buscador que supuestamente da problemas con la parte o prácticas monopolísticas, lo cierto es que a cualquier compañía que se la vendas, esa compañía tendrá esa cuota de mercado. Es decir, si se sigue utilizando Google Chrome, si los usuarios siguen eligiendo Google Chrome, como vimos antes, más del 60%, es decir, 2/3 de la cuota de mercado utiliza Google Chrome, a cualquier compañía que le vendas eso, pues tendrá el supuesto monopolio. Es decir, que realmente no estás solucionando ese supuesto monopolio, sino lo que estás haciendo es transfiriendo a quien al Departamento de Justicia le dé la gana, pues esa capacidad o control del mercado. Te fijas que aquí ya cambian las cosas, porque no es que Google tenga o no un monopolio, sino se trata, en el caso de venderlo, de quién lo tiene. Si lo tiene una empresa que me interesa que lo tenga o si lo tiene una empresa que no me interesa que lo tenga. Pero al final recuerda que son los usuarios los que eligen libremente qué buscador o en qué buscador hacer sus búsquedas o resolver sus intenciones de búsqueda. Por tanto, aquí lo que puedes ver es que la parte de ventas
yo creo que realmente no se va a terminar ejecutando. ¿Por qué? Precisamente porque traspasarías ese supuesto monopolio y no tienes justificación para que si Google te parece un monopolio por Google Chrome, pues si Google Chrome se lo das a otro y ahora ese otro tiene esa capacidad de monopolio supuesto, ¿cómo justificas que otro sí lo pueda tener y Google no? Por ejemplo, imagínate que una compañía que por supuesto tiene que tener cientos de miles de dólares, porque como hemos visto antes, 20.000 millones que se podría vender, por ejemplo, Google Chrome, según estiman analistas, no todo el mundo o todas las empresas tienen 20.000 millones para poder comprar Google Chrome. Por tanto, ya estamos más o menos o podemos sacar la conclusión de que serán las empresas grandes las que tienen bastante capital para poder hacer esa compra. Sin embargo, ¿vas a permitir que una Microsoft, que una Meta, que una Amazon, que una Nvidia, por ejemplo, aunque sea de otras cosas, pero ese tipo de empresas grandes, incluso una Tesla, es decir, empresas que tienen mucha capitalización y que tienen a lo mejor mucha capacidad para poder hacer esta inversión tan grande de comprar este motor de búsqueda? Es decir, básicamente nos estás diciendo que este monopolio, supuesto monopolio, no te cae bien o no te gusta, pero sin embargo el de las otras sí. Y la verdad es que no va a venir ni una empresa mediana ni una empresa pequeña a pagar 20.000 millones por Google Chrome, porque de entrada ni los tiene, porque muchas empresas ni siquiera capitalizan a lo que cuesta Google Chrome. Por tanto, aquí lo más seguro es que veamos una sugerencia o imposición, en este caso ya sea impuesta o ya sea sugerida, de a lo mejor dividir o trocear la compañía. Es decir, lo que sería prácticamente una spin-off. Es decir, que se separe, que se escinda de la parte o de la matriz de Alphabet. Si por ejemplo Google Chrome y por ejemplo a su vez también Android se separan, pues serían compañías que siguen dependiendo de Google, pero que obviamente cotizarían aparte, estarían como separadas, y estando separadas también sabes que a nosotros como accionistas nos puede beneficiar porque se puede sacar el valor intrínseco real de cada segmento. Y por tanto, si Google Chrome, aunque de por sí no genera nada, pero gracias a todo lo demás que tiene o que le rodea, es decir, gracias a todos los anunciantes, gracias a que también te dirige hacia, por ejemplo, YouTube, donde se genera publicidad, gracias a que también se usa la inteligencia artificial, la nube y todo esto, es decir, realmente de forma indirecta genera muchos cientos de miles de millones para la compañía, obviamente eso tiene un valor gigantesco. Y si esa parte está troceada, está separada, pues obviamente el mercado le asignará un múltiplo acorde a ese tipo de modelo de negocio. Al mismo tiempo que con Android, que como sabes, principalmente hay dos sistemas operativos para móvil, que son Android e iOS. iOS es exclusivo de Apple y Android para el resto de móviles. Y obviamente esto quiere decir que también, si está de forma separada, podría beneficiar a la compañía, al igual que también hay otros segmentos interesantes como puede ser por ejemplo la nube, que si la separan, y ya te he explicado en el canal, pues esa parte es una parte o un segmento de la compañía que si cotiza de forma independiente sería una empresa que crece a tasas de 30%. Por tanto, eso es bastante interesante para nosotros como accionistas, pero aquí debemos entender qué es lo que está pasando y realmente cuál es la realidad y cuál es la supuesta noticia o información de la justificación que nos están dando, y si esto realmente está o no justificado para saber lo que podría llegar a terminar pasando. Seguramente podríamos ver que o no ocurre nada, porque en última instancia, te vuelvo y te repito, no se está atacando ni los derechos del consumidor, ni tampoco se está atacando, ni tampoco se está presionando, ni sacando demasiado dinero al consumidor. De hecho, es que Google Chrome es gratuito y la gente de forma libre y voluntaria lo escoge. Por tanto, aquí realmente no se está vulnerando nada. No hay monopolio. Simplemente el mercado está eligiendo más los buscadores de Google porque son más eficientes, y esto nos demuestra que realmente la compañía de Google, es decir, toda la infraestructura que hay detrás, tiene bastante potencial para los múltiplos que luego te enseñaré que está cotizando. Obviamente también aquí hay que valorar una cosa, y es, en el caso hipotético de que, por ejemplo, se tuviera que vender, ¿cómo afectaría a la compañía? Es decir,
nos tendríamos que poner en el peor de los casos de que sí se termine vendiendo y cómo podría afectar a la compañía. Bien, por ejemplo, yo aquí lo que te traigo es el último trimestre a modo de ejemplo, que ya lo he traído en el canal, donde puedes ver, por ejemplo, la parte de cómo se reconstruye todos los ingresos y la parte que representa toda la parte de publicidad. Obviamente, con el buscador se generan ingresos, pero no directos, sino indirectos, como te comentaba, gracias a que los anunciantes se anuncian mejor, aumentan su tasa de ROIC, al mismo tiempo resuelven mejor las intenciones de búsqueda de los usuarios y todo eso al final de forma indirecta les genera beneficios a la compañía, o en este caso ingresos. Bien, pues toda la parte que vendría del buscador no solo es Google Advertising, es decir, la parte de publicidad, sino también incluso suscripciones, plataformas, dispositivos, es decir, que de forma indirecta también afecta a otras cosas, porque por ejemplo el cloud también está dentro del buscador, es decir, pueden haber clientes que quieran almacenar en la nube de Google, por ejemplo, y a través del buscador llegan a esto, igual que también servicios. Por tanto, en términos generales, el buscador de forma indirecta afecta o beneficia a casi todo, pero principalmente a la parte de publicidad. Aquí podemos ver, por ejemplo, que en la parte de buscador, simplemente en esta parte, pues más o menos la compañía trimestralmente, aquí podemos ver que en 2024, en el último trimestre, en el tercer trimestre que ya te traje al canal, 49.000 millones, 49.000 millones frente al total de ingresos 88.000 millones, es decir, más de la mitad viene por la parte de la publicidad de Google. Esto sería directamente por publicidad, es decir, la gente entra en el buscador, todos los anuncios que hay en el buscador, es decir, todos aquellos anuncios que tienen que ver con la intención de búsqueda del usuario y que al mismo tiempo une con distintos anuncios de anunciantes que están vendiendo cosas que le interesan al usuario, pues obviamente esto es más de la mitad. Pero como te digo, luego de forma indirecta tenemos todo esto, por lo que ya podemos ver que si aquí han generado en un solo trimestre 49.000 millones y Google Chrome se podría vender por 20.000, quiere decir que Google Chrome se podría vender por aproximadamente menos de la mitad de lo que podrían generar en un trimestre, cosa que esto a priori sería una pérdida bastante grande, solo por la parte de buscador, pero luego, como te digo, de forma indirecta se beneficia por otras partes. Ahora, aquí es donde yo te explico que realmente debemos dar un paso más allá y entender que la venta de Google Chrome no tiene ningún sentido porque no existe monopolio. Y no hay justificación de que el Google Chrome se lo pases a otro y por tanto todos esos usuarios y capacidad de monopolio, capacidad o cantidad de cuota de mercado se la pases a otra empresa, porque obviamente sería esa otra empresa la que pasaría a tener ese supuesto monopolio. Por tanto, yo en este caso sí me quedaría con la parte que te comentaba de una posible escisión o una posible spin-off, es decir, una separación, donde aquí vemos que si realmente quieren simplemente unificar las partes del buscador, esto quiere decir que más o menos que ha crecido de 44 a 49, ha crecido más de un 10%, como puedes ver, de 44 a 48 sería crecer en 4.000 millones más, lo que quiere decir que sería ese 10%, por tanto, si esta parte crece al 10% de base, pues obviamente digamos que el buscador de Google Chrome también podría crecer a esas tasas del 10%, pero recuerda que también de forma indirecta aporta valor a la compañía y en este caso si se hiciera esa spin-off sí seguiría aportando valor y sería una parte que estaría separada, lo que le permitiría al mercado valorarla con un múltiplo más apropiado. Entonces, una vez hemos visto esto y ves que realmente en caso de vender, que lo más seguro es que no suceda, evidentemente yo no tengo una bola de cristal y no sé si va a pasar o no, pero lo cierto es que no tiene ningún sentido simplemente por todo lo que argumenta el Departamento de Justicia. Es por eso por lo que lo siguiente que nos queda es lo que te digo, es pensar que en esta noticia, aparte de esto, que lo más probable es que se termine separando, al igual que también Android, al igual que también pueden ser otras partes, como puede ser por ejemplo la nube, etcétera, etcétera, o puede al final no pasar nada y simplemente quedar en una multa, que te vuelvo y te repito, la intención que hay detrás, la intención política que hay detrás es quitar cada vez
más capital a estas grandes empresas, porque obviamente la intención política es tener más capital, controlar más capital para luego tener más poder, para poder tomar mejores decisiones supuestas para la sociedad. Pero lo cierto es que aquí son justificaciones injustificadas, pero que al final hay que entender que también buscan la manera de extraer recursos a estas empresas. Por tanto, esto, de forma objetiva, como te digo, a mi parecer, creo que no hay mayor peligro. Sin embargo, la compañía obviamente está cotizando, como puedes ver aquí, según ticker, a 164. De hecho, si yo pongo aquí ahora mismo GOGL y stock, puedes ver que la compañía 164 y el último precio registrado $165. Es decir, prácticamente si vemos los últimos 5 días ha habido una caída debido a estas noticias. La compañía estaba cotizando a 178 y ahora ha pasado a 164. Y como puedes ver, obviamente, esta compañía, aunque es verdad que en el último año o a lo largo del último año ha tenido un crecimiento del 19%, lo cierto es que en los últimos meses, como puedes ver, incluso ha estado bajando o ha estado a un precio más deprimido de lo que ha estado anteriormente. Obviamente esta compañía a largo plazo, ya te he explicado en el canal, que es una compañía que ha tenido un enorme o un buenísimo desempeño, pero aquí para lo que vamos a ver es realmente cuál es la valoración para saber realmente si merecería o no la pena invertir ahora mismo en esta compañía. Aquí lo que puedes ver es que según ticker, esta empresa está cotizando por PER por debajo de las 20 veces, 19. Ridículo para esta compañía. Y 22 veces Price Free Cash Flow. Ridículo. Al mismo tiempo también si vemos por EV/EBITDA por 11, 12 veces, cuando hemos visto que hay hasta compañías pequeñas que cotizan a 12 veces. Ridículo. Como puedes ver, el múltiplo al que ahora mismo te la está ofreciendo el mercado es, en términos generales, ridículo, bajísimo. Y hay que entender en qué empresa estamos invirtiendo. Sí, como yo ya he explicado en el canal, esta empresa siempre va a ser una empresa en la que va a estar en el punto de mira, al igual que Meta, al igual que Microsoft, al igual que Amazon, evidentemente unas más que otras, pero en este caso tanto Meta como Google o Alphabet pues van a estar más en el punto de mira precisamente porque le hacen la competencia directa a los medios tradicionales y la competencia directa también a los políticos. Como sabes, en distintos países todo lo político que quiere tener poder necesita controlar los medios de información. ¿Para qué? Para decir cuáles son bulos y cuáles son supuestas informaciones que más o menos están contrastadas o que son oficiales. Yo no voy a entrar en el debate de qué es lo que están haciendo en un país o en otro, pero que objetivamente este tipo de compañías son perseguidas por medios tradicionales y políticos, eso es seguro. Por tanto, tenemos que asumir que este tipo de empresas, el mercado, siempre va a asignarles un múltiplo con cierto descuento precisamente por ese riesgo. Riesgo político, riesgo de presión mediática, etcétera, etcétera. Ahora, ¿está justificado que 19 veces tenga esta compañía o que más o menos el mercado le asigne esta compañía cuando hemos visto claramente que incluso, fíjate que para 2024, recuerda que estamos en un año o en varios años, estos últimos 4 años han sido años complicados tras la pandemia y hemos visto que esta compañía en cuanto a ingresos ha crecido al 12, 41, al 9,8, al 8,7 y al 13,9. Y obviamente se espera que sigan creciendo los ingresos al 10% y ya es una empresa que tiene un cierto tamaño. Pero es que además no solo crecen los ingresos, sino aquí lo importante es que luego para nosotros como accionistas nos hace crecer todavía más la rentabilidad precisamente porque los EPS crecen más allá de lo que crecen los ingresos. Puedes ver aquí perfectamente cómo en vez de en 2020, por ejemplo, un 12%, un 91% en 2021 por el efecto de recompras. Luego fíjate que también en 2022 tuvieron una caída, pero en 2023 un 27% de crecimiento, un 38% en 2024 que se espera y luego un 11, un 13, un 15, un 16%. Por tanto, en términos generales, los EPS, los beneficios por acción, se espera que crezcan más. Esta compañía aporta mucho más valor
por acción en beneficios de lo que crecen los ingresos. Y al final también aporta valor a los accionistas y a la economía mundial. Precisamente por eso que te estoy comentando, beneficia a empresas pequeñas, medianas y grandes a crecer su modelo de negocio, porque gracias a estas empresas, otras empresas que serían tradicionales, que no podrían expandir su modelo de negocio, sus ventas de productos y servicios, gracias a las empresas como Google y Meta, por ejemplo, con la parte de publicidad, pueden anunciarse a nivel internacional. Hacen un beneficio a la sociedad y lejos de ser un peligro monopolístico para los ciudadanos y para las empresas, es todo lo contrario, es un beneficio. Todo esto hay que valorarlo para entender que esta compañía que se espera que crezca a tasa de 10% y que se espera que más o menos esté cercano a 15% en beneficio, fíjate que si la compañía, en este caso, teniendo solamente en cuenta las estimaciones de analista, si a 2028 la compañía, por ejemplo, genera estos 13,73, me voy a la calculadora y fíjate que 13,73 solamente aplicándole el múltiplo actual está a 19 veces PER. Yo le voy a aplicar 20, que ha sido generalmente el múltiplo bajo, precisamente porque esta compañía ha estado castigada, pero más bajo dentro de lo que ha pagado de media el mercado. Fíjate que ya tenemos un upside impresionante, 20 veces. Y a 13,76 con un crecimiento que no está desorbitado ni mucho menos. 12, 13, 14, 15%, que es factible para una compañía que recompra activamente acciones, que sigue creciendo en la parte de la nube, que sigue creciendo en la parte de publicidad online a tasas de doble dígito y que tiene otras partes que también son proyectos que van a seguir creciendo, como puede ser Waymo, como también es la parte de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Obviamente estamos hablando de una compañía que el hecho de pasar de 164, si no me equivoco, 164 que está aquí, como puedes ver, y precisamente ahí lo ves, 164 a 274, esto prácticamente es una rentabilidad a 4 años bastante interesante, teniendo en cuenta que 2024 ya está terminado. Pero obviamente esta compañía como mínimo merecería 25 veces. Y no te digo 30, porque precisamente por esta compañía es lo que te digo, hay presión mediática y política. Por ejemplo, para una compañía de Microsoft que no hay tanta presión mediática y política, aunque sí la hay, por supuesto, monopolio y otras cosas, pero por la parte de noticias, del buscador, de la publicidad online, etcétera, etcétera, no hay tanta presión por esa parte. Sí por Meta, por ejemplo, pues por esa compañía, por Microsoft, ya has visto que de media el mercado está dispuesto a pagar de media unas 30, 32, 28, pues evidentemente por Alphabet unas 25 sería razonable. Fíjate que si el mercado de aquí a 2028, que toda esta incertidumbre ya pasaría y genera lo mismo, es decir, los 13,73, 13,73 y en este caso esto lo multiplico por 25, estamos hablando de 343. Y recuerda que la compañía, como te decía, está cotizando a 164, más que doblar a 4 años. Estamos hablando aproximadamente de un 17, 18, 19%. Más o menos, anualizado. ¿Qué compañía del tamaño que tiene Alphabet, de la seguridad que te ofrece Alphabet, te podría llegar a generar esta rentabilidad? Ya te digo yo que hay pocas a nivel mundial que te puedan garantizar esa rentabilidad. Porque incluso en el peor de los casos, repito, 20 veces, como ya te había explicado, a 20 veces la compañía ya te ofrecía una rentabilidad interesante. Y a 25, que es lo más correcto, pues obviamente esa rentabilidad se dispara. Por eso debemos entender que, además, eso sería si la compañía no se separa. Pero si al final terminan troceando la compañía, pero si por esos segmentos en concreto se termina pagando el múltiplo apropiado, por ejemplo, si el mercado ve que por la parte de cloud, imagínate que se separa y termina pagando aproximadamente unas 30 veces por el crecimiento que tiene ese segmento, obviamente ya esa parte
de Google no estaría a 19 veces, que son las 19 veces que te había enseñado, porque ahora mismo todo el holding completo está cotizando a 19 veces. Y también es lógico que cuando vemos o analizamos un holding siempre esté con cierto descuento, precisamente porque el mercado es menos eficiente analizando cada parte por separado. Pero si nos separa la compañía, pues obviamente cada parte tendría el múltiplo más apropiado. La parte de la nube probablemente en torno a las 30 veces. La parte del buscador crece menos, pero probablemente estaría por encima de las 20 y pico veces. 20, 25 veces. La parte, por ejemplo, de Waymo, que también tiene mucho crecimiento y puede posicionarse dentro de su sector, pues obviamente también por ese crecimiento esperado podría ser más de 25 veces. Por tanto, incluso la parte de Android también, con toda la cuota de mercado que tiene en distintas marcas de móviles y todos los beneficios que genera, también podría estar cotizando a más de 25 veces o 25 veces. Lo que quiere decir que si lo vemos por separado, la media de múltiplos es superior a la que ahora mismo nos la ofrece el mercado. Por tanto, aquí estamos viendo que gracias, y hay que dar gracias a este tipo de noticias, donde realmente aquí tienes que entender que las noticias siempre intentan hacer o conseguir clickbait, es decir, intentan generar o llamar la atención para que pinches y obviamente ellos generen con toda esta publicidad de aquí. Y obviamente toda esta publicidad de aquí, ¿quién se la lleva? Pues en parte se la lleva la página y en parte se la lleva Google. Y obviamente a ti como usuario te sale gratis consultar toda esta información, todas estas noticias, todas las búsquedas que quieras hacer, por tanto no hay riesgo monopolístico. Por tanto, como ves, Google, o mejor dicho, Alphabet, es un holding que sí tiene enorme potencial a largo plazo y ahora mismo hay mucha incertidumbre por todas estas noticias que te he comentado. Pero lo cierto es que nada de estas noticias supone un riesgo real para la compañía, porque lejos de suponer un problema para consumidores, empresas, es todo lo contrario. Si de hecho se le quita este control o dominio de los buscadores a Google, obviamente tanto usuarios como empresas tendrán una peor experiencia, y todo eso es precisamente porque son los propios usuarios los que están eligiendo Google. No se les obliga, no se les cobra, y por tanto aquí estamos viendo que lejos de ayudar todas estas imposiciones del Ministerio de Justicia, por supuesto monopolio, lo que haría sería realmente perjudicar. Y por eso yo creo que lejos de que se termine vendiendo la parte de Chrome y la parte de Android, lo más seguro es que en el caso hipotético de que terminen decidiendo algo en contra de Google, sea o propongan la separación de esta compañía, cosa que nos podría beneficiar todavía más de los resultados o estimaciones que te he enseñado anteriormente, y por tanto podríamos tener un mejor resultado a largo plazo. Y nada, esto han sido todo sobre las noticias de Google, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.